Hola a todos, bienvenidos a este video. La intención es poder responder todas esas dudas y consultas que me han ido haciendo en los videos anteriores sobre el árbol genealógico transgeneracional o árbol transgeneracional, como te guste más decirlo. También para que comprendan un poquito de qué se trata una terapia transgeneracional. Y una de las preguntas que me habían realizado es ¿qué pasaba con los hijos adoptivos o cuando somos adoptados con respecto a la información que tomamos del árbol transgeneracional? Como no todos saben de qué se trata en la terapia transgeneracional, les voy a ir haciendo una pequeña introducción para que a grandes rasgos sepan qué buscamos, cómo abordamos la información del árbol transgeneracional. Siempre que hacemos una terapia transgeneracional, abordamos el árbol desde abajo hacia arriba. ¿Qué significa? Que no porque yo sepa cuál es mi genealogía, tenga las fechas de mis ancestros, cuando empiezo a encontrar las coincidencias de ser doble, de ser heredero universal, yaciente o estar en línea maestra, voy a fijarme según eso qué tiene que ver conmigo. El árbol se trabaja al revés. Se trabaja desde el consultante que viene con una pregunta y quiere a través de ella encontrar resolución a un conflicto que tal vez es inconsciente. Para eso nos adentramos en la terapia transgeneracional, para detectar de dónde proviene un síntoma, muchas veces una enfermedad si la tengo desde nacimiento, o un bloqueo o esas situaciones que se me repiten, que estoy viviendo lo mismo que vivió alguno de mis antepasados, accidentes para las mismas fechas o cuando estoy tratando de no repetir alguna acción en esta vida y por más esfuerzos que hago siempre me toca pasar por lo mismo, atraer el mismo tipo de parejas, vivir las mismas situaciones laborales, por más que me esfuerce, por más que estudie, que me capacite, estar bloqueado y no poder avanzar. Son algunas de las tantas preguntas con las que podemos adentrarnos al árbol transgeneracional y por supuesto cuando buscamos también el origen de alguna enfermedad. Entonces, la pregunta la trae el consultante y siempre que entramos al árbol lo hacemos honrando a nuestros antepasados, sin juicio, porque nosotros no hemos pasado por las situaciones que a ellos les ha tocado vivir, por lo tanto no podemos creernos que hubiéramos hecho las cosas de una manera diferente. Por eso siempre decimos, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, porque si me hubieran tocado los mismos padres, pasar por las mismas circunstancias, vivir las mismas situaciones, conectar con la misma emocionalidad ante un trauma o una situación arriesgada que haya tenido que vivir, yo en el lugar de esa persona ante las mismas circunstancias, la misma educación, las mismas vivencias y haber nacido de la misma familia, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Esto nos pone en igualdad. Entonces vamos a pedirle permiso a nuestros antepasados para que nos brinden toda la información necesaria para poder responder a ese consultante. Esto es importantísimo cada vez que abordamos una terapia transgeneracional. Entonces, de esta manera, se nos va a proporcionar la información que sea necesaria, justa y necesaria ante la pregunta que trae esta persona. Toda la información de nuestro clan familiar la tenemos cada uno de nosotros. No se pierde la información, no hay detalle que se escape. Toda la información producto de la evolución biológica, desde aquella ameba que salió del agua y se especializó una vez que hizo contacto con la tierra y tuvo que especializar sus células para protegerse de los rayos solares, ya que había cambiado de ambiente, todo lo que fue información evolutiva que nos permitió la supervivencia, la tenemos almacenados todos los seres en este cerebro arcaico que fue el primero, el reptiliano, con el que todos contamos, y después este cerebro fue evolucionando y nuestra cabeza también fue tomando otras dimensiones a medida que pasamos de un cerebro reptiliano a un sistema límbico, que es el cerebro donde se gestionan nuestras emociones, y por último este cerebro racional con el que todos nos manejamos. Entonces, en 150.000 años de evolución del ser humano, toda la información que nos permitió sobrevivir, todo lo que tiene que ver con la supervivencia,
Toda esa información está en nuestras células y en nuestro cerebro arcaico, que nos permite defendernos y adaptarnos a las nuevas circunstancias que se nos van presentando y a cada situación o hecho que nos toca transitar. Y toda la información del clan familiar, todo lo que a ellos les sucedieron, todo lo que tuvieron que resolver para continuar con vida, se almacena también en este inconsciente familiar que el clan va heredando y compartiendo. Por eso cuando hacemos una terapia transgeneracional, yo siempre les explico que no es místico el árbol genealógico, es pura biología, porque la información la pasamos a través de nuestras células. Recuerden que somos seres bioquímicos y que todas las respuestas las hacemos a través de neurotransmisores y hormonas, y de esta forma tenemos células que van decodificando esa información para saber cuál es la orden que el cerebro ha enviado y que yo tenga que ejecutar. Entonces, no es misticismo, es pura biología que nos permite continuar con vida y traspasarle esta información a nuestra descendencia. Un hecho muy claro es todos los anticuerpos que le pasamos a nuestros bebés a través de la lactancia. Todos los anticuerpos que hemos formado a lo largo de nuestra vida es a través del calostro y luego la leche materna que se la traspasamos a ese bebé y también lo inmunizamos. Esta es la memoria inmunológica. Tiene que ver con eso también. Pero bueno, respondiendo a las preguntas que me habían dejado y las que ustedes me quieran hacer ahora también, o si ven este video después, en otro momento, yo las voy a ir respondiendo. Y una era qué pasaba con la información de quienes eran adoptados, ya que siempre estamos mirando las fechas de nacimiento, de defunción, de accidentes y las fechas de concepción, que esas siempre las buscamos los terapeutas, con las aproximaciones dentro del árbol. ¿Qué pasa cuando una persona es adoptada? Bueno, nada es casual dentro de la vida y dentro de la genealogía tampoco. Por lo tanto, dentro del sistema transgeneracional, con la terapia del árbol transgeneracional, asumimos que el programa del árbol adoptante es similar, o vamos a encontrar en el mismo programa cualquiera de las dos polaridades del árbol que lo dio en adopción. Por algo hemos elegido a ese niño y no a otro en el momento de la adopción. Así que cuando tenemos que buscar información de una persona que es adoptada, de todas formas miramos las coincidencias de fechas de nacimiento, concepción, accidentes, defunciones dentro del transgeneracional. Así que no importa cuál sea el origen, siempre sabemos, y los que somos terapeutas transgeneracionales, que ya tenemos mucha práctica, podemos realizar el árbol genealógico inclusive sin fechas, a través de los síntomas, entendiendo cuál es el origen emocional de cada síntoma, tratando de rotular lo menos posible, pero buscando información no solo a través de las coincidencias de las fechas, sino a través de las proyecciones inconscientes que nos hace el consultante. Entonces vamos viendo los programas heredados, por qué se repiten algunas situaciones, por qué se manifiestan algunos síntomas o algunas enfermedades. Esas son algunas de las preguntas que me han ido realizando en los videos anteriores. Otras me preguntan qué significa ser doble en el transgeneracional. En los talleres que hacemos de árbol transgeneracional aprendemos esta dinámica desde el primer momento para que también puedan realizar su árbol desde la primera clase. Y ser el doble es la primera información a la que accedemos. Ser doble significa que coincidimos en fecha de nacimiento o de concepción, o haber nacido o ser concebido en fecha de fallecimiento de algún antepasado. Ser doble significa que hay un hilo invisible que me une a esa persona. Porque de los 365 días del año me coincide haber nacido el mismo día con tal vez mi abuela materna, pero no con un tío, con mi madre o con mi padre. ¿Por qué justo con esa persona? Aquí es donde nosotros sabemos que seguramente hay información que pueda tener que ver con algún programa que presenta nuestro consultante. Otra pregunta que suelen hacer: ¿qué pasa cuando encuentro 7 dobles en la familia? No significa nada.
y puede significarlo todo. No todos los programas se despiertan y tampoco se van a hacer al mismo tiempo. Puedo tener 60 años y producto de una situación externa que he internalizado, despertarse algún programa que me une a alguna memoria transgeneracional. Recuerden que la memoria que nos va legando el árbol genealógico tiene que ver con recursos de supervivencia. O sea que cuando soy doble de alguno de ellos, lo que estoy legando es toda la información de todas las situaciones que les ha tocado vivir para que yo acceda a esas herramientas que le permitieron sobrevivir a ciertas circunstancias de su vida. Vamos a verlo con un ejemplo que es mucho más sencillo. Si yo tuve, por ejemplo, una abuela que era víctima de violencia o que la casaron obligada en una época donde las mujeres no tenían ni voz ni voto, no podían elegir con quién casarse y tal vez estaba enamorada de otra persona, por lo tanto, casarse con alguien que no conocía o que no amaba o 20 años mayor, emocionalmente la marcó. Porque para poder dejar un programa se tiene que haber vivido con una intensidad emocional elevada, tanto que produzca un trauma o un bioshock. De esta forma, tengo que ponerme a analizar qué se contó de esa abuela, cuántos hijos tuvo, qué vivencias le tocó transitar, sobrevivieron a una guerra, emigraron, pertenecían a otro continente, pasaron por situaciones de hambre, tuvieron que sobrevivir a la falta de trabajo, a la escasez, fue abandonada y tuvo que salir adelante sola con sus hijos y antes nunca había trabajado y de repente se tuvo que hacer fuerte y aliarse de un montón de herramientas para poder mantener con vida a esos hijos. Todas esas son averiguaciones que nos ponen en contexto para empezar a comprender cómo vivió aquel ancestro determinadas situaciones, ubicándonos en la época. No es lo mismo tal vez hoy ser una madre soltera que lo que tuvieron que pasar nuestros bisabuelas, por ejemplo, ya que en ese momento, según la cultura, el país donde hayan nacido, según la religión, las personas y el entorno social que la rodeaba, podría haber sido víctima de ser alejada de la familia, ser negada dentro del clan, ser echada del grupo familiar porque estaba cometiendo algo que la familia condenaba. Entonces hay que saber un poquito de la historia de nuestros ancestros para comprender mejor esos programas inconscientes que vamos heredando de ellos. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si tuvimos, por ejemplo, una abuela que la casaron obligada y no quería estar con esta persona, pero al estar casada también tuvo que tener hijos y tal vez tuvo muchos hijos porque en otra época era muy normal no tener métodos anticonceptivos o no estar de acuerdo con ellos. Y si venían 8 hijos, tenían 8 hijos, si venían 11, tenían 11, pero era un poco aceptar lo que me estaba viniendo de afuera y no de decir esto lo estoy buscando yo, esto es lo que yo quiero. Entonces, según el trauma vivido, la intensidad emocional, lo que haya pasado en sus circunstancias de vida, es lo que vamos a ver si tiene que ver con la consulta, la pregunta que nos está acercando el consultante en este momento. Hace poco tuve una consultante que quería, desde sus primeras menstruaciones, no era regular y esto también le había traído como problema no poder ser mamá. Entonces, como es algo que comienza desde el primer momento, no es algo que pasó con el tiempo, sino que siempre fue irregular, sus menstruaciones se ausentaban por más de 3 meses, buscamos en la familia, en la terapia transgeneracional, qué información podíamos encontrar ahí, o con quién tenía ese hilo invisible, esa conexión. Y justamente encontramos que su abuela era su doble, coincidían en fechas de nacimiento, por lo tanto ya esto nos indica que acá podemos encontrar probablemente información. Generalmente cuando hay coincidencia de fecha de nacimiento y concepción o concepción con nacimiento, es seguro que ahí vamos a encontrar algún programa. Y esta abuela, entonces le pregunté qué sabía de la historia de su abuela y me contó que había sido una abuela
de la cual había sufrido una violación a los 14 años. Entonces la obligaron a casarse con ese perpetrador, de la cual después tuvo 8 hijos. Y al ser tan jovencita y vivir una situación tan traumática, casarse con alguien de la que no estaba enamorada, tener tantos hijos que no quería traer al mundo, se graba un programa con esa emocionalidad. Y indagando un poquito más, la consultante me comentaba que ella siempre escuchó decir a la abuela, a modo de consejo, no tengan tantos hijos, vivan un poco más su vida. Ese programa inconsciente, muchas veces por lealtad inconsciente a esa abuela, trae la programación de esta consultante de negar su femineidad o de negarse a ser mujer, de negarse a la maternidad. Entonces, cuando los médicos a alguna persona le dicen que físicamente está en condiciones de ser madre y que busque un poquito más de información si hay alguna traba psicológica, muchas veces vienen a una consulta justamente para hacer consciente lo inconsciente. Cuando la persona conecta con la información de ese ancestro y por ahí reconoce que por lealtad de esa abuela que amaba y quería tanto, está llevando adelante el deseo no cumplido de esa abuela. No tengas hijos para que puedas disfrutar más de la vida. Pero cuando estamos con un consultante, una vez que reconoce que es un programa, aprovechamos el momento del insight, del darse cuenta, para que reconozca que el programa no le pertenece, que lo que vivió su abuela, que las situaciones que le tocaron transcurrir en otra época no son las mismas que hoy el consultante está atravesando en esta nueva era. Cuando el consultante reconoce y se da cuenta que es un programa por lealtad, el solo hecho de reconocerlo hace que la mente sufra una modificación. Entonces, la que la mente está proyectando, ya sea que lo proyecta hacia afuera a modo de circunstancias o personas que atraiga, también la mente proyecta sobre el cuerpo, porque el cuerpo no es el que toma decisiones. El cuerpo no decide enfermarse o presentar un síntoma. Es la mente la que realiza estas acciones. Cuando la mente cambia, cambia la proyección. Entonces el síntoma retrocede o cambia desde raíz directamente. Esto es lo maravilloso que tiene la terapia transgeneracional o la biodescodificación, que también utiliza en la mayoría de los casos, no siempre, al transgeneracional dentro de la terapia. Pero la terapia transgeneracional se puede realizar fuera de una biodescodificación. De hecho, primero estaba este tipo de terapia que vino de la mano de Anne-Anselin Sussenberger, junto con otros terapeutas que eran psicólogos y psiquiatras, que descubren que había mucha más información de la que ellos habían estudiado en las universidades y empiezan a compartir sus descubrimientos entre varios terapeutas, y de esa manera se dan cuenta que aparte de un inconsciente colectivo, que es el que nos trae toda la información de la evolución y la adaptación para sobrevivir que tenemos en ese cerebro arcaico, había un inconsciente familiar. Jung también encuentra esta información. Se dan cuenta que todo lo oculto, todo lo reprimido, todo lo no dicho en una familia va a aparecer en forma de síntoma en alguno de sus descendientes. Y todo el excluido, el que era apartado del plan, el clan no admite vacíos, necesita conservar el número de participantes de esa familia, de compensarlo. Por lo tanto, cuando ha habido alguien que se lo echó de la familia porque se consideraba que algo malo hizo, ese también va a aparecer en forma de síntoma en alguno de sus descendientes. Siempre que aparece un buscador le decimos a las personas que quieren información del árbol transgeneracional, es porque ya está justo para que pueda ser destapada esa cripta que contiene secretos, esa información que la descendencia necesita acceder para sanar, para curarse, para desbloquearse. Básicamente estas son algunas de las preguntas que me venían haciendo en los videos anteriores y que yo les había quedado en responder a través de un nuevo video. Así que espero estar cumpliendo con algunos de ustedes. Si tienen nuevas consultas, voy a ver que no estoy mirando acá el chat, ahora sí.
Si tienen nuevas consultas y quieren hacer alguna pregunta, aprovechen en este momento que voy a tratar de irles dando respuesta. Básicamente, si quieren saber más del árbol transgeneracional, en una semana empezamos un nuevo taller acelerado donde van a conocer todos los secretitos, esos que por ahí no podemos poner en un video o en un libro, de cómo acceder a la información del árbol genealógico, tanto para que ustedes puedan hacerse el árbol o puedan ayudar a otras personas a sanar realizándoles el transgeneracional. Es un curso muy completo con toda la información, incluye el material, incluye un libro para que puedan acceder a toda la información que estén necesitando para poder realizarlo. Y obviamente vamos interactuando, lleva mucha práctica que vamos haciéndonos el árbol entre nosotros para que puedan afianzar el conocimiento de todo lo que vemos en las clases. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, me pueden ubicar en mi WhatsApp, que está publicado, y me hacen las consultitas ahí y yo en el momento que tengo un segundito se las voy a ir respondiendo. Si quieren saber cuáles pueden ser los posibles orígenes de emocionales vividos que te están produciendo un síntoma o un bloqueo o una enfermedad, siempre encontramos esa información dentro de la terapia transgeneracional. Bueno, me fijo si hasta ahora no veo que tengan preguntitas. Muchas gracias a todos los que están saludando. Gracias por estar ahí. Si hay algo que quieran saber que no les haya contestado, pueden hacerlo, y si estás viendo este video en otro momento y no en directo, de todas formas podés dejar tu pregunta abajo. Mi hermana y yo somos mellizas porque a las dos nos dieron enfermedades parecidas, lupus, artritis. ¿Tiene que coincidir la fecha de nacimiento o puede ser por proximidad de días, antes o después? Y si la obesidad es un programa. Bueno, las fechas de nacimiento tienen un rango. En realidad la fecha de concepción nos da un rango que va a depender de quién es el terapeuta que te esté realizando el transgeneracional, porque algunos hablan de una diferencia de 7 días. Yo la llevo hasta 11 días, porque he corroborado, al igual que con otros terapeutas, que muchas personas tienen hasta 11 días de diferencia en la concepción para nacer en determinada fecha. Tenemos una fecha de nacimiento que sabemos cuál es y es concreta, pero la que desconocemos es la fecha de concepción. Por eso a la fecha de concepción le agregamos y le restamos 11 días para que coincida con la fecha de nacimiento de otra persona. Si hay dos personas que han nacido con muy poca diferencia de fecha, seguramente pueden haber sido concebidas en la misma fecha o dentro de ese rango de diferencia de 11 días más u 11 días menos. Por lo tanto, ahí ya encontramos la posibilidad de que sean dobles y compartan o hereden programas. No todos heredan los mismos programas, no a todos se les despierta el programa que hayan heredado. Por lo tanto, no busco desde esto de mirar el árbol y porque hay coincidencia, qué significa o qué tiene que ver esto conmigo. Al árbol entramos con una pregunta concreta. Y sí, a veces heredamos enfermedades, o en el caso que recién me compartían de somos mellizas y las dos tuvimos la misma enfermedad porque están heredando las dos al nacer al mismo tiempo el mismo programa, pero no necesariamente los mellizos o gemelos tienen que heredar exactamente el mismo programa, o lo podés heredar pero se despierta en uno y en otro no. Con respecto a la obesidad, si es un programa, la obesidad tiene muchos relés, puede ser por programa y puede que no. ¿Cuándo creemos que es un programa? Si estás haciendo dieta y estás ejercitándote y no bajás de peso, ya ahí tenemos una aproximación, podríamos decir que una certeza de que hay un programa, pero son muchos los programas de la obesidad. Algunos pueden ser, por ejemplo, por una sensación, un sentimiento de abandono, real o simbólico. Simbólico significa que nunca fue abandonado, pero esta persona tenía esta percepción errónea de que se sentía abandonado, por lo tanto lo vive como si fuera real. Y si nos remontamos a qué sucede en la naturaleza cuando un cachorro es abandonado, no tiene chances de supervivencia. Por lo tanto, muchas veces el programa de obesidad tiene que ver con esto de que me tengo que hacer más grande para ser visto,
para que mamá me encuentre. Porque si mi mamá me perdió en la selva, yo necesito ser más grandote, por lo tanto necesito más masa corporal para que me vean, para sobresalir del follaje, para que me encuentren. Es un programa inconsciente. Entonces podemos hablar de forma de programa si con una dieta no estás bajando de peso, si con entrenamiento más dieta no hay resultados. Entonces algunas de las obesidades responden a este programa. Pero la obesidad tiene otros programas también. ¿Qué me preguntan acá? Mis hijos son el 12 y el 19 de abril, yo soy el 17 de abril, también lo puedo considerar dobles, sin helidad, sin ninguna duda son dobles y puede que exista algún programa entre ustedes o heredado, tendríamos que buscar más arriba en el árbol si coincide con alguien más, porque los dobles no es solamente la fecha de nacimiento, también puede ser doble por fecha de nacimiento y de concepción, y ya en la concepción tenemos 3 meses de diferencia, o sea, es lo mismo que retroceder 9 meses hacia atrás, los 9 meses de embarazo, u 8 si es 8 mesina, a que sumarle 3 meses en un embarazo de 9 meses. Entonces hay más por ahí, más dobles de lo que el común de la gente cree. Y también hay árboles donde no se encuentra ningún doble. Así que habría que buscar específicamente cuál es la pregunta del consultante. De esa manera iniciamos la terapia transgeneracional. Buscamos dónde puede haber un hilo conductor, que es un hilo invisible, una lealtad inconsciente. ¿Qué significa una lealtad inconsciente? Que muchas veces por lealtad, que es un gran amor hacia un miembro de mi familia, yo voy a dejar de lado tal vez mi felicidad para acompañarlo en su penuria, para acompañarlo en un duelo, me voy a negar a mi profesión, pero es inconsciente. Por lo tanto, yo en mi vida cotidiana, de forma consciente, quiero lograr determinadas cosas y me esfuerzo, me preparo, me capacito, pero es como que hay una fuerza que te tira para atrás. ¿Han tenido esa sensación? O que se les repiten siempre las mismas circunstancias y no pueden salir adelante. Algunos dicen no puedo levantar cabeza. Cuando hay una fuerza que te empezás a dar cuenta que ya es una exageración, podemos hablar de que sospechemos de que hay un programa inconsciente que nos conecta con algún ancestro. Por lealtad podemos no ser quienes queremos ser, no ejercer nuestra profesión, no poder terminar nuestra carrera. Muchas veces, y esto lo he contado en otros videos, sucede que una persona ha hecho toda una carrera universitaria y en el momento de dar la tesis se frena y no puede, o cuando tienen que dar la última materia. Y dicen que muchos vienen por esa consulta, ¿qué es lo que me pasa? Que no puedo dar este paso final si solamente me queda esto. Y nos encontramos que por lealtades, por ejemplo al padre, si el padre no ha sido profesional, por más que el deseo del padre es verlo recibido, esto es inconsciente, yo no puedo ser más que mi papá, yo no puedo estar por encima de mi papá. Entonces esta lealtad inconsciente hace que se traben ahí. Cuando lo comprenden, ya pueden seguir y dar ese otro paso. O muchas veces sucede que cuando ese papá fallece, la persona va y termina con su tesis o presenta esa última materia. Y ahí estamos hablando de lealtades inconscientes. Obviamente que conscientemente lo quiere lograr, por eso viene, pregunta, se esfuerza, pero hay una fuerza inconsciente que es la que no se lo está permitiendo. Ahí es donde encontramos esta información cuando buscamos en una terapia transgeneracional. Es muy importante lo que se revela. Algunos creen, como decía recién, no, bueno, esto es una tontera, es muy místico. Nada de místico, pura biología. Los programas son repeticiones de conductas y repeticiones de pensamiento, la forma de la creencia, la forma de cómo tenemos que vivir la vida, las reglas que tengo que cumplir en la vida. Esos son los programas. Y obviamente que si he sido educado por mis padres y tengo ciertos preceptos de ellos, que al mismo tiempo son los de mis abuelos, porque mis padres fueron educados por mis abuelos. Entonces hay una continuidad de creencias que pueden ser las más visibles, las creencias religiosas, las creencias políticas, pertenecer a determinado grupo, determinado partido, cuadro de fútbol, son creencias compartidas. Esas son las más visibles, las más fáciles de entender. Así como están estas, hay otras que
permanecen invisibles, que tienen que ver, gracias a vos, Nelida, gracias por atreverte a hacer esta pregunta también en público, por esa confianza. Y esas creencias invisibles de las que estábamos hablando, claro, escapan a mi conciencia, pero no por eso significa que no estén. No las puedo ver, pero hay un hilo invisible que me une a este clan que tiene ciertas reglas de pertenencia, donde si no cumplo las reglas puedo ser excluido. ¿Y qué significaba la exclusión en nuestros primeros antecesores, cuando vivían y trabajaban en un clan? El que era excluido del clan tenía la muerte asegurada, porque solos no podían ir a cazar grandes animales para subsistir. En grupo lo hacían, pero solos no podían contra grandes animales. Y cuando eran atacados por depredadores, si estaban en grupo, era más fácil defenderse por el trabajo en equipo. Pero estando solo, no. Por lo tanto, cuando eras excluido del clan, tenías la muerte asegurada. Esa memoria quedó grabado en este inconsciente familiar. Por lo tanto, cuando a mí me excluyen, porque soy la oveja negra, porque no cumplo con los mandatos, porque ejemplos que pueden haber sucedido en cualquiera de nuestros árboles, que alguien se quisiera casar con alguien que la familia no aprobaba. Entonces, si te casas con esa persona, te vas de acá, no te queremos ver más, no te recibimos más en casa. Ahí estamos hablando de una excluida. Y esa excluida va a querer pertenecer porque tiene la necesidad de ser parte de la familia. Así que va a aparecer en forma de síntoma o de bloqueo con alguno de los descendientes. Y acá también se puede dar lo que me preguntaban recién con respecto a la obesidad. Cuando alguien quiere ser visto y no fue visto o no fue reconocido, hijos no reconocidos, abortos espontáneos, niños de los que no se habló de su existencia, hijos discapacitados que se los tenía escondido en la piecita del fondo y que la sociedad no sabía de su existencia, todos estos no reconocidos van a aparecer. Y tal vez la obesidad es uno de los programas, no digo que siempre, no confundan, pero esto de ser más grande para ser visto. Necesito entonces mayor masa muscular, mayor acumulación de líquido o de grasa para ser visto. Analía, muchas gracias a vos y cuando quieras hacemos una sesión transgeneracional. El programa de la obesidad obedece a distintos factores, el de sentirme abandonado, el de no ser visto o también personas que han sido víctimas de bullying o de agresividad, porque a veces han sido muy chiquitos o delgaditos de pequeños y entonces desarrollan inconscientemente una manera de protegerse pareciendo que soy más grande y más agresivo. Y eso lo vemos en los animales, en la conducta de los animales. Por ejemplo, un gato, cuando ve que hay un peligro, duplica su tamaño, parando todos sus pelos, parando su cola, mostrando mayor agresividad, sacando sus garras, y de esta manera le dice a su contrincante, cuidado que soy de temer. Entonces, muchas veces otros programas de la obesidad tienen que ver con eso, parecer más fuerte, más grande de lo que soy. Otro programa es el de me siento que soy el que sostiene la familia. Por eso vemos también gordura localizada. Las personas que solamente tienen gordura en los brazos y tal vez no en otras partes del cuerpo y no saben cómo bajarlo, tiene mucho que ver con esa creencia inconsciente. Soy el sostén de mi familia. Tengo que sostener a mis padres aún hoy. Porque sostener una familia tal vez lo tenemos más aceptado, pero tener que sostener a mis padres no es lo normal, porque siempre son los padres los que se encargan de los hijos. A eso estamos acostumbrados. Si hay una persona que tiene que sostener a sus padres, sostener la familia y sostener los padres, esto significa sostener. Necesito tener la fuerza. Y la fuerza para sostener está en los brazos. Por eso hablamos de la importancia del lenguaje que utilizamos. Porque muchas veces, a esto es cuando decimos el valor de la palabra.
el poder de la palabra hablada. Escuchando y cambiando nuestro lenguaje también cambiamos algunos de nuestras programaciones. Si tienen alguna otra pregunta, bueno, me aprovechan, yo les voy respondiendo, y si después les surge alguna pregunta, me la pueden hacer debajo del video o en forma privada, y yo cuando tenga un tiempito, con mucho gusto voy a responderlos. A ver, mis hijos son 13 de septiembre, 2 de enero, 24 de diciembre y el 30 de enero. ¿Y cómo sigue esto? Yo me pierdo con tantas fechas si no estoy justo con el árbol y anotando. Si puedo visualizar algo. Bueno, esto no es adivinación. Simplemente buscamos cuando, por ejemplo, estar en línea maestra es cuando una persona se lleva justo 6 meses en fecha de nacimiento y concepción, pero no todo el mes. Tienen que coincidir las fechas o corrernos entre 7 días más o menos. Ahí estamos hablando de línea maestra. ¿Qué significa estar en línea maestra? Los dos somos maestros. Yo tengo algo que aprender de esta persona y esta persona tiene que aprender de mí. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en línea maestra? ¿O qué sucede cuando estamos en línea de maestra con nuestras parejas? Presten atención si se llevan muy mal con las parejas. Si se llevan 6 meses, no en cualquier rango, sino que coincida fecha. Si yo nací el 8 de septiembre, me tengo que estar fijando el 8 de marzo, 7 días más, 7 días menos, si mi pareja o esa otra persona coincide en esa fecha. También podríamos hacer con concepción, pero es un poquito más complicado de explicarlo así. Si quieren, hacen el curso y ahí lo aprenden de manera sencilla. Pero estar en línea maestra con una pareja tiene que ver con que, como el otro viene a enseñarme cosas, ¿a quién le gusta que el otro le diga cómo tengo que hacer las cosas? ¿Quién se lo tomaría bien? Ahora, si yo ya sé que estamos en línea maestra, puedo cambiar mi mirada sobre cuando el otro me dice algo, porque es mi maestro. Vino para que yo aprenda lo que a mí me falta para completarme. Y al revés igual. Y esto no significa que te pongas en el lugar, vos tenés que aprender de mí y que te concentres en todo lo que el otro tiene que aprender de vos. No, porque esa es la manera fácil. Lo que vos tenés que hacer es, ¿qué vino a enseñarme esta persona? ¿Qué pueden ser los padres? La pareja sobre todo. Puede ser, me estaba entrando una llamada. Entonces, entender que estamos en línea maestra puede ser molesto porque el otro me viene a mostrar o me viene a decir cómo debo hacer las cosas. Y a mí no me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas. Entonces, ahí podemos entender esa diferencia que puede haber entre uno y otro. Analía, 19 de enero y 19 de julio, hay 6 meses de diferencia, vos ya sabés que están en línea maestra. Entonces, si pelean mucho, ahora vas a tener una mirada diferente. No pelees más ni no te opongas más a lo que está sucediendo. Fíjate qué tenés que aprender, porque justamente te han puesto un maestro para que vos aprendas de él lo que te está diciendo. No te lo tomes a mal cuando te dice cómo tenés que hacer las cosas. Eso no quita a que hay muchas formas de decirle al otro amorosamente las mejores posibilidades de realizar algo, ¿no? Pero esos están en línea maestra. Lo bueno de conocer esta información es que ahora no es que yo estoy peleando todo el tiempo o que no comprendo por qué siempre estamos peleando. Ahora entiendo que uno es maestro del otro, que uno tiene, por eso siempre le estoy diciendo al otro qué es lo mejor que tiene que hacer, qué es lo mejor lo que más le convendría. Entonces eso hace que uno, por ejemplo, afloje, baje la guardia y comprenda que es un programa. Muchísimas gracias por compartir esta información. Gracias, Patricia, a vos también. Si quieren saber más, ya saben que me pueden consultar y que voy a ir respondiendo lo que ustedes quieran saber. No hace falta que me cuenten toda la historia de su vida, me pueden mandar audios de hasta 1 minuto
Y si estamos en una sesión del transgeneracional, vamos a hablar de muchas más cosas. Pero si me hacen preguntas, no hace falta que me estén contando demasiadas cosas o que las hagan pública, porque la información de nuestros ancestros hay que tomarla honrándolos con mucho respeto. Porque todo aquel que dio lugar a mi existencia, lo tengo que honrar. Estoy en deuda con esa persona porque me dio la vida. Entonces, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, hermanos no nacidos antes que yo, hermanos no nacidos antes de mamá o de papá, todos esos dieron lugar a mi existencia. Pero ojo, miren este detalle que importante. Las exnovias o exnovios de mamá o papá, si en el momento en que ellos salen de la relación de nuestros padres después conocen como pareja a quien es hoy mi madre o mi padre, significa que esa exnovia o ese exnovio también dio lugar para mi existencia. Por lo tanto, muchas veces tenemos anhelos inconscientes con personas que no conocemos, que pueden haber sido, que estuvieron relacionados con alguno de nuestros padres. Tal vez se estuvieron por casar con otra persona y no se casaron porque conocieron a quien hoy es nuestra madre o nuestro padre. Entonces esa persona, si dio lugar a mi existencia, puedo tener un anhelo inconsciente. Así que miren qué interesante que es estudiar el árbol transgeneracional. Hay un montón de secretitos para descubrir y comprender mejor por qué me está pasando lo que me está sucediendo. Bueno, yo creo que hay mucho más para compartir, lo podemos hacer en otro momento. A los que están conectados, este viernes 31 de julio a las 14 horas Argentina, voy a estar hablando del transgeneracional y los programas de éxito. No todo es enfermedades, síntomas o bloqueos. También podemos conectar con los programas de éxito. A las 14 horas por el canal de Mindalia Plus me van a estar haciendo una entrevista para más de 41 países de habla hispana. Así que pueden participar y si no, bueno, va a quedar grabado y lo verán en otro momento. Pero ahí van a conocer la otra cara del árbol transgeneracional. Cómo reconocer dentro de los programas que me legaron mis ancestros, los programas de éxito, que no significa que ellos hayan tenido éxito, sino cómo yo, a ese conocimiento que tuvieron que adquirir para sobrevivir a determinadas situaciones, esa información para mí se convierte en sabiduría. Así que va a estar ese video también para que conecten con esa parte linda de convertir mis programas en programas de éxito. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí, por sus preguntas y por participar. Les dejo a todos un beso enorme.